Está con nosotros el embajador Juan José Gómez Camacho, embajador de México en Canadá. Señor embajador, qué gusto saludarte. Bienvenido. Hola Jorge, un gusto saludarte también. Gracias por estar con nosotros, gracias por permitirnos este espacio, por querer charlar aquí con los seguidores, con las personas que amablemente se conectan. Y bueno, pues les decía que tengo el gusto de conocerte ya casi 15 años, embajador. Desde, ¿qué será? 2006-2007 en Singapur, ¿no? En Singapur, estabas de embajador en Singapur, yo estaba en Guanajuato, Puerto Interior, estaba haciendo mis pininos en gobierno del estado y por tu culpa me enamoré de Singapur, por tu culpa tengo este sentimiento del empuje asiático y bueno, pues eres un gran ejemplo, allá estuviste buen rato, ¿no? Sí, casi 4 años. Oye, embajador, bueno, pues vamos entrándole al tema y para empezar nos gustaría muchísimo conocer quién es José Gómez Camacho, el ser humano, la persona, qué pensaba de niño, si se había imaginado un día ser embajador o qué pensaba, dónde nació, y cómo creció Juan José Gómez Camacho. Gracias, Jorge. Nací y crecí en la Ciudad de México, aunque mi madre, como tú eres de Guanajuato, ¿no? O solo trabajabas para el gobierno del estado, pero mi madre es de Guanajuato. Nací en la Ciudad de México, pero toda mi vida he vivido en Guanajuato, así es que mi madre es de Irapuato, y entonces buena parte de nuestra infancia, mis hermanos y yo, mis papás la pasamos yendo y viniendo a Irapuato. Estudié en la Ciudad de México, y cuando estaba todavía al principio de la licenciatura de Derecho, tenía un profesor muy simpático, muy divertido, que trabajaba en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la consultoría jurídica, y un día le pedí trabajo, no había plazas, entonces me fui de honorario a trabajar con él, y me fui quedando. Tenía ya una enorme atracción por lo diferente y por lo internacional, y me fui quedando, terminé la licenciatura, y después, en 1991, terminando la licenciatura, hubo un concurso de ingreso al servicio exterior, de estas competencias para entrar. Entré y me quedé. Me imaginé ser embajador, digamos que siempre quise, no sé si me lo imaginé. Esa era una aspiración natural cuando entras al servicio exterior, ¿no? Oye, Juan José, ¿y qué eran tus sueños de niño? ¿Qué pensaba Juan José Gómez Camacho cuando era niño? Déjame hacerte estas preguntas porque ahorita en tiempos de pandemia hay muchos jóvenes, muchos niños en casa y se ha vuelto costumbre que las personas que ven este tipo de charlas, pues no nada más es papá y mamá, a veces que se junta la familia, están desayunando, nos están viendo y hay muchas inquietudes y hay chavos que nos escriben. El sábado tuvimos un programa muy bueno de mexicanos en el extranjero, mexicanos en el mundo, y hay chavos y niñas que se están preparando en idiomas y dicen, ¿cómo es la vida de un embajador? ¿De veras es nomás viajar y pasársela padre en otro país? Aparte de que es una gran responsabilidad. ¿Tú qué pensabas de niño y hoy qué les dices a los jóvenes que te Mira, están... bueno, de niño no pensaba no sabía ni qué era el servicio exterior. Sí tenía obviamente una enorme atracción por ver más allá de nuestro país. Quizás la única constante que ahora a la vuelta del tiempo identifico desde entonces, aunque en ese entonces no necesariamente lo tuviera tan claro en mi cabeza, era sí cierto sentimiento o ganas de servicio, ¿no? El servicio exterior, y por eso creo que acabé en el servicio exterior, la combinación de esta inquietud de servicio en
toda la extensión de la palabra, porque eso es lo que hacemos. Y por otro lado, las ganas, curiosidad, interés de ver más allá del país y conocer el mundo. Ahora, el servicio exterior no es un empleo. Los diplomáticos no vemos la diplomacia como un trabajo, no es una chamba. El servicio exterior y la diplomacia son una forma de vida, que quienes la elegimos siendo muy jóvenes y que decidimos hacer de nuestra vida el servicio a México en el extranjero, o en México, porque también, como tú sabes, vamos y venimos, servimos en México y servimos en el exterior. Pero es eso. Hay siempre muchas malas o digamos, impresiones insuficientes de qué es el servicio exterior y qué hacemos los diplomáticos. Y las imágenes que a veces se perciben de lo que hacemos son sobreglamurizadas, si me permites decirlo así. La realidad de las cosas es que es una vida muy difícil, no solamente de mucho trabajo, por supuesto, y eso no es privilegio del servicio exterior, todos trabajamos mucho, tú, quien te ve en tu programa, todo el mundo trabaja y trabajamos mucho, pero además es una vida compleja, que tiene retos muy importantes y que tiene también costos importantes. No es fácil para todo el mundo dejar el país, salir con sus familias, con la esposa, con sus hijos, traerlos rodando por distintas partes del mundo. Un día abriendo tu vida nueva en un país y el día anterior cerrándola completamente en el anterior, ¿no? Nosotros hemos pasado muchos años fuera, yendo y viniendo, por supuesto, y los costos son importantes, ¿no? Para los niños es muy difícil, para las esposas es muy difícil. Como siempre digo, nosotros los diplomáticos somos los del tornillo flojo, ¿no? Nuestras esposas y nuestros hijos. Sin embargo, tienen que vivir esta vida. Ahora, al mismo tiempo, es una vida llena de satisfacciones enormes, experiencias muy impresionantes, muy gratas, muy importantes. Y para nuestros hijos, bueno, tiene una enorme cantidad van acumulando una cantidad importante de activos culturales, idiomas. Son niños que se van volviendo muy cosmopolitas desde muy pronto, pero, insisto, es una vida muy, muy difícil. Hay colegas que sirven en países con situaciones muy difíciles, por ejemplo, ¿no? No todo es París, no todo es Roma, no todo es Ottawa o Nueva York, ¿no? Hay colegas en todos los continentes que están sirviendo muy frecuentemente en condiciones muy difíciles y lo hacen con una enorme convicción y también con un enorme patriotismo. Esta carrera, esta forma de vida no se puede hacer si no te casas con México. Si no pones a México realmente por encima de todo, si no estás profundamente enamorado del país, no lo puedes hacer. Porque otra vez, es una vida difícil, compleja y que requiere un compromiso de 100%. ¿Y qué significa ser mexicano, embajador mexicano? Es decir, mi pregunta va en cómo es recibido y percibido un embajador mexicano cuando llega a un país de primer mundo y a un país de menos avanzado o diferentes a las mexicanas. Mira, esta es buena pregunta porque esto necesita siempre ser explicado. Frecuentemente en México también, o nosotros los mexicanos tenemos
no percibimos con claridad cómo somos fuera y qué representamos, cómo somos vistos y qué representamos fuera. La primera cosa que hay que entender y que la vives y la respiras fuera cuando eres embajador de México es que México es un país muy grande, muy robusto, que ocupa mucho espacio y que es muy importante. No es una exageración, para nada, decirte o decirle a tu público que casi desde cualquier métrica con la que quieras medir al país, México es uno de los países más grandes del mundo. Lo obvio, tamaño del país, la población del país, el tamaño de la economía del país, el volumen del comercio exterior del país. Somos el 7º exportador a nivel mundial. Somos el cuarto exportador, el cuarto exportador a nivel mundial de vehículos. El sexto exportador a nivel mundial de productos de tecnologías de la información. El 6º, 7º destino de turismo a nivel mundial. Somos un país, como te digo, que ocupa mucho espacio. Somos uno de los más grandes del mundo. En promedio siempre rondando entre los 10 países más grandes del mundo. Y eso se nota, no solamente se nota, por supuesto, cuando somos diplomáticos o embajadores en el extranjero, sino que implica responsabilidades muy importantes para nosotros, país. Cuando yo fui embajador en Naciones Unidas en Ginebra y embajador en Naciones Unidas en Nueva York antes de venir a Canadá, por ejemplo, y tampoco no exagero con lo que te voy a decir, solamente había muy pocos asuntos de orden global, retos globales, problemas globales, que pudieran resolverse, que pudieran discutirse sin México sentado en la mesa. Es decir, México no es un país chico, no es un país mediano, no es un país más entre los 193 países que existen a nivel mundial o en el mundo, sino es uno de los 10 más importantes. Le estoy poniendo una cifra un poco arbitraria, pero para tratar de darle mucho mayor claridad. Y eso siempre ha implicado, y con el tiempo cada vez más, que la voz de México, la postura de México, las intenciones de México son muy escuchadas, son muy relevantes y por lo mismo somos un país con una influencia enorme. Llega el embajador de México en Canadá o el embajador de México en la Unión Europea, antes de estar en Nueva York, ¿sabe? Estaba en la Unión Europea, ¿no? Éramos siempre, es decir, ese peso específico que te estoy describiendo, esa masa crítica que representa México, la sientes y la respiras a donde vas. Fíjate que me pusiste el balón para meter el gol, pero para el cierre, porque creo que estás dando en el clavo, y no porque tú no lo sepas, sino creo que los mexicanos tenemos un complejo de inferioridad que no nos hacen creérnosla y lograr conquistar el mundo como deberíamos. Ahorita que te escucho, y sabes que yo viajo muchísimo, me la paso en el extranjero, no había percibido esa manera de narrar las cosas como lo estás haciendo, que nos posiciona. Ahorita podría ser yo una analogía de lo que estás diciendo, como cuando uno es adolescente y llega a una reunión y llega el galán, el que todo el mundo cree que es el popular, para hablar de un país como Estados Unidos o un país europeo. Y luego llega el que tiene las mejores calificaciones
Y el mexicano como que llega medio un poquito cohibidón y llega un poquito achicado, sin saber que puede convertirse en el alma de la fiesta y sin saber que sus atributos físicos pues no están tan separados y tan lejos del galán y del popular. Creo que ahorita acabas de decirnos que en esa manera tan simple, mas no simplista, que México tiene un lugar en todos lados, ¿cierto? No solo un lugar en todos lados, un lugar muy importante en todos lados. Y eso creo que nos permite pasar a la segunda parte de la charla, embajador, que es, estamos por entrar a una nueva etapa comercial o una nueva etapa de relación con nuestros principales socios y con nuestro principal socio que es Estados Unidos y Canadá, por supuesto, formando este gran bloque de América del Norte. Y formando un pedazo, hablando de estos tamaños, una vez sumado el territorio físico de Canadá, Estados Unidos y México, pues nos convierte en una potencia física, sumado el volumen de población de México, Estados Unidos y lo que aporta Canadá, nos convierte también en un volumen importante. ¿Cómo ve Juan José Gómez Camacho la entrada del nuevo Tratado de Libre Comercio, esta nueva etapa de negociaciones y de relación de vecinos con el TEMEC o USMCA, y dejaremos atrás el día último de este mes el NAFTA o el Telecan? Bueno, importantísimo. A ver, vamos por partes. Primero el TLC, la idea norteamericana o la idea de la Norteamérica integrada económicamente, es una que para nosotros México ha sido altamente rentable. Altamente rentable. Pasamos de ser un exportador pequeño hace 25 años, en donde además de que exportábamos poco, en su mayoría nuestras exportaciones eran productos básicos, a 25 años después, gracias al TLC, a habernos convertido en una potencia exportadora. Y no estoy exagerando, los números son muy claros. Hacer una potencia exportadora. Y no solamente hacer una potencia exportadora, hacer una potencia exportadora de manufactura de alto valor agregado. Hoy, el día de hoy, hasta el día de hoy, tú estoy seguro que lo sabes, no solamente somos una potencia exportadora, sino somos ya, desde hace varios meses, el primer socio comercial de Estados Unidos. Encima de Canadá y encima de China. Y Estados Unidos es el mercado más grande y más importante en el mundo. Eso se lo debemos al tratado, que ha generado entonces una enorme riqueza y desarrollo en el país. Parte del país. Hay otra parte del país que se ha quedado rezagada, marginada, y que el presidente López Obrador no solamente lo explica muy bien, sino que sus políticas van encaminadas precisamente a resolver esa parte de México. Entonces fue una gran cosa, ha sido una gran cosa para nosotros. Luego, número 2, el tratado fue modernizado, tenía que ser modernizado, más allá de la retórica que viniera de Estados Unidos o de la narrativa que se hubiera utilizado para empujar esta renegociación, el tratado tenía que ser modernizado. ¿Por qué? Porque el tratado tiene 25 años de edad y en esos 25 años tanto el comercio internacional como los propios productos manufacturados han cambiado de una forma muy importante. Hay sectores que hoy existen que no existían antes. Por ejemplo, el comercio electrónico. Entonces, el tratado, para poder seguir siendo eficaz y poder seguir
empujando el crecimiento del comercio de los tres países, tenía que ser actualizado. Eso es lo que se hizo. Y es una espléndida actualización. Entonces, número 3, ¿qué va a pasar? ¿Cómo veo el 1 de julio? Bueno, primero, lo veo, como te digo, es importantísimo. Es importantísimo el tratado por sí mismo, por lo que estoy explicando, pero me parece que es una gran cosa que en esta coyuntura tan compleja de la pandemia y del COVID-19, que ha tenido un impacto económico muy grande en todo el mundo y desde luego en Norteamérica y por supuesto en México, tengamos un tratado de libre comercio modernizado que nos va a permitir poder avanzar, salir de esta crisis y no solamente salir, sino seguir creciendo, generando empleo, generando mejores salarios, reduciendo la pobreza, reduciendo la desigualdad de una manera más pronta. Entonces, no tengo la menor duda de que es una extraordinaria herramienta y de que hoy nos da oportunidades muy importantes, como digo, para poder avanzar y salir más rápido de esta crisis, como el presidente lo dice constantemente y tiene toda la razón. Entonces, ¿a México le podría ir bien o le va a ir bien? No, le va a ir bien. No tengo Contundente. ninguna duda. Con el tratado no tengo ninguna duda. Ninguna duda. Es decir, tenemos, como te digo, hoy somos el primer socio comercial de Estados Unidos y somos el 6º o 7º exportador a nivel mundial. Tenemos una capacidad instalada extraordinaria. Tenemos una capacidad de manufactura extraordinaria. Y tenemos algo muy importante. Tenemos un capital humano bárbaro. No solamente somos una población de casi 130 millones de habitantes, sino que además somos una población que tiene un promedio de edad de 26 o 27 años. Entonces, si tenemos buena parte, tenemos ese capital humano, pero mucho de ese capital humano no está pudiendo acceder a estos beneficios, lo cual es real, ese es el gran reto de México, por eso la desigualdad. Con la visión del presidente, los programas sociales, los programas para los jóvenes, todos esos tienen que ir o van a ir convergiendo en las oportunidades de trabajo, en las oportunidades de producción, en la generación de producción y en la generación de riqueza. El tratado no es solamente para promover exportaciones e importaciones, o no es solamente para integrar cadenas de valor entre los tres países. Todo eso es cierto, pero para nosotros lo más importante es que el tratado tiene que ser una palanca de desarrollo social en el país. Hasta, digamos, las insuficiencias del TLC. El TLC, hubo la mitad del país que se pudo subir al tren del Tratado de Libre Comercio. Y esa mitad del país que se subió, o esa porción del país que se subió, se desarrolló muy rápido. Tu estado es un buen ejemplo, Guanajuato. Son estados que crecieron muy rápido, que fueron desarrollando una planta productiva importante, que empezaron a generar empleo, etcétera, etcétera. Pero hubo otra parte del país muy grande, desafortunadamente, que no pudo, que se quedó a la saga de la parte de México que se globalizó. Una se globalizó, otra no se globalizó. Esa que no se globalizó se quedó atrás. Y es en donde está la pobreza, es en donde está la marginación, es en donde está la desigualdad. El reto que tenemos ahora, y repito, y por eso la importancia de los programas del presidente de la República, es cómo ampliamos ese tren y cómo hacemos que el resto del país se suba al mismo tren. El chiste del tratado, el propósito del tratado, y el de la política exterior, por cierto, entre paréntesis, es al final del día generar bienestar en México. Es a final de cuentas generar más empleo, generar mejores salarios, generar o reducir la pobreza.
reducir, por supuesto, acabar con la extrema pobreza, darle oportunidad a los jóvenes. Cuando se estaba renegociando o modernizando el Tratado de Libre Comercio, ahora el TEMEC, se discutió mucho si México perdía al aceptar ciertas reglas, como por ejemplo, en las reglas de origen en el sector en la industria de automóviles, la regla de origen en el sentido de que cierto porcentaje del coche tendría que ser producido en una zona con un salario no menor de X número de dólares al día, muy por encima de lo que se podría pagar en México. Y entonces se discutía, pues ustedes van a quedar, México en realidad va a perder, le están metiendo un gran gol a México, ¿cómo puede aceptar México eso? No, al contrario, porque de lo que se trata precisamente es de generar mejores salarios en México. De lo que se trata es de que México sea competitivo, no sobre la espalda de trabajadores mal pagados. Eso no es ser competitivo. México no puede ser competitivo porque paga poco o porque a las empresas les cuesta poco en salarios un trabajador mexicano. México tiene que ser competitivo por la calidad del trabajo mexicano, por la calidad y productividad de los trabajadores mexicanos, que por lo tanto tendrían que ser bien pagados, tienen que ser bien pagados. Entonces, el tratado no solamente es una gran cosa para salir de esta enorme coyuntura que estamos viviendo, sino si tú combinas el tratado con las políticas del presidente López Obrador hacia adelante, a mí me parece, no tengo duda, hay que trabajar mucho, que ahí está la respuesta para poder seguir adelante. Mira, no hay manera. Te decía al principio que México es un país muy grande, muy influyente, muy importante, muy robusto y con una gran musculatura a nivel internacional. Pero no hay manera de que eso pueda seguir creciendo y podamos ir subiendo peldaños de desarrollo como país si no resolvemos la desigualdad en México, si no reducimos la pobreza en México, si no integramos a todo ese enorme capital humano que tenemos en la sociedad mexicana a la vida productiva, bien pagada, y si no logramos buena calidad de vida para todos. El país la economía podrá seguir creciendo, podrá ser muy grande, pero si sigues dejando atrás un tramo grande de México, el techo para seguir evolucionando va a ser muy bajo. O el crecimiento en realidad va a ser muy irreal. Por eso ese gran reto de reducir la desigualdad. Y en ese contexto de reducción de la desigualdad, el tratado va a jugar un papel muy importante. Dos puntos, embajador. El primero, se ha dicho que a raíz del COVID y de lo que está ocurriendo con la guerra comercial entre China y Estados Unidos, los grandes ganadores podrían ser México, que hay algunas empresas de Estados Unidos y de Canadá y algunas europeas que buscan o buscarán salirse de la zona asiática, de la zona de Asia, y estarán buscando reubicarse con otros socios comerciales. Y México podría ser el gran ganador. Ese por un lado. Y segundo, ¿cómo está viendo el mundo hoy a México? ¿Tiene confianza en México el mundo? Sobre la primera pregunta, es posible, pero tampoco es nuevo. Más allá de la situación comercial Estados Unidos-China hoy, esta dinámica de empresas que optan entre China o México para producir y exportar al mercado norteamericano o a veces inclusive al latinoamericano no es nueva. Tú recuerdas muy bien que cuando China entra a la Organización Mundial del Comercio, nosotros tuvimos un impacto negativo importante porque muchas empresas
se fueron de México a China. Pero después, cuando viene esta alza brutal del petróleo unos años después, el transporte de mercancías por mar de China a Norteamérica se volvió incosteable y muchas empresas regresaron a México en la medida que México empezaba a crecer y convertirse genuinamente en una potencia manufacturera. Entonces, yo creo que es posible. Hay muchas predicciones en ese sentido. Vamos a ver. Pero lo más importante, otra vez, para que nosotros podamos capitalizar cualquier oportunidad que el mercado o que el contexto internacional nos puede estar ofreciendo o generando, necesitamos reducir la desigualdad, necesitamos mejorar la educación de los mexicanos, necesitamos equipar a los jóvenes mexicanos para que puedan precisamente aprovechar esas oportunidades. Eso es central, por eso todo lo que se haga en el contexto económico y en el contexto comercial tiene que ir de la mano, pero muy de la mano de políticas sociales muy robustas como las que se están poniendo en marcha. ¿Tienen confianza en México? Sí, mucha confianza en México. Y es muy interesante la pregunta, porque la pregunta va en dos sentidos. ¿Tienen confianza en México en general como país? Y dos, ¿tienen confianza en el actual gobierno de México y en las políticas del presidente López Obrador? Y la respuesta es sí, también, por varias razones. A todos nuestros socios, más amigos, menos amigos, en el mundo internacional, les quedan claras varias cosas sobre México. Todas estas que les estoy narrando. Pero también los retos y los aspectos negativos de la realidad mexicana. Para un socio de México es muy importante no solamente tener un país grande con una economía grande. Es importante tener un país democrático, un país de libertades, un país con educación, un país productivo y un país en donde efectivamente no haya o se reduzca la desigualdad, en donde haya más justicia social, en donde no haya corrupción. Bueno, todo eso les interesa a nuestros socios. Entonces, ven la agenda del presidente López Obrador con muy buenos ojos. Habrá acuerdos, desacuerdos, enfoques diferentes, pero la agenda la comparten. El caso de Canadá es muy interesante. La afinidad que hay de visión, de mentalidad, de filosofía sobre hacia dónde ir como país entre el primer ministro Trudeau y el presidente López Obrador es extraordinaria. Es una agenda social muy, muy profunda. O los gobiernos europeos que son socialdemócratas, con una agenda social fuertísima. Europa no podría haber crecido después, recuperado de la guerra, después de la guerra, y llegado a los niveles de riqueza y bienestar que tienen ahora y que los tienen desde hace muchas décadas, si no hubiera sido sobre todo a través de políticas sociales brutales, en donde el desarrollo social y el bienestar de la sociedad se puso por encima del simple desarrollo o crecimiento económico. Entonces, claro que hay respaldo, claro que lo ven bien, claro que les gusta, aunque habrá aspectos en donde podrán estar más de acuerdo o no, debatido o no, pero la agenda y la visión del presidente, por supuesto, sin ninguna duda. Hay preguntas de las personas que ya se conectaron y una de ellas, y la más repetitiva, por eso la hago, es: embajador, yo como mexicana, como mexicano, como papá y como estudiante que quiero llevar a mi familia a Canadá, ¿Canadá es una buena alternativa para migrar, para correr suerte, para que mis hijos estudien? Sí, pero hay que hacerlo bien.
y perdón que haga este comentario de hay que hacerlo bien. Canadá es un país muy abierto, plural, diverso, en donde cualquier extranjero encuentra siempre un entorno fácil para integrarse, ¿no? O un entorno fácil para llegar y acoplarse. Y al mismo tiempo tienen una demanda de mano de obra al año que no pueden cubrir con los nacionales o residentes en Canadá. Y por lo tanto necesitan traer o permitir la llegada de trabajadores extranjeros, permitir que las empresas busquen trabajadores en el extranjero. Eso abre una puerta muy importante, por una parte. Pero por la otra, al mismo tiempo, y este es mi comentario de sí, pero hay que hacerlo bien. Como en cualquier parte, exigen, esperan que quienes aspiran a venir toquen la puerta correcta y sigan los procedimientos correctos. Tenemos un reto complejo ahorita en Canadá en este sector, que es que hay un número no menor de mexicanos, muchos de ellos calificados, llamémoslos así, que buscan trabajo calificado, profesionistas inclusive, que se vienen como turistas a Canadá porque no se necesita visa y se consiguen un trabajo acá o buscan o se ponen a buscar un trabajo aquí. Eso casi siempre sale mal, Jorge. Ahí es muy importante no irse con la impresión de que esa es la mejor forma o de que es la forma más eficiente. Muchos lo hacen y el esquema no termina bien. Tarde o temprano, o bien son identificados por las autoridades, deportados y ya no pueden regresar, o bien, como a veces ocurre, eso nos ocurre en todos nuestros consulados aquí en Canadá, enfrentan situaciones muy complejas y su situación de vulnerabilidad es muy importante. Entonces, mi respuesta a la pregunta es sí. Estudiar, por supuesto, vienen muchos estudiantes mexicanos a hacer posgrados, a hacer cursos universitarios, cortos, medianos, largos, las licenciaturas completas, todo eso es una gran cosa. Pero al mismo tiempo, si es para efectos de buscar oportunidades laborales o económicas, la respuesta es sí, pero hay que hacerlo bien. Hay que seguir la ruta normativa que establecen las autoridades canadienses, métanse a las páginas de internet del gobierno canadiense, la Embajada de Canadá en México, ahí están todas las posibilidades migratorias disponibles. Y una alerta al final. Precisamente por la demanda laboral en Canadá, la integración norteamericana, la creciente conexión Canadá-México, han ido surgiendo un grupo importante, un número importante de pseudoconsultores laborales, pseudofirmas reclutadoras de trabajadores, que lo que están haciendo es promover que muchos mexicanos vengan a Canadá a trabajar por las vías indebidas, ya sea de manera indocumentada o bien recurriendo a la figura del asilo o del refugio. Eso no funciona y al final, para quienes lo intentan, es un boomerang. Te sale bien los primeros 6 meses, quizás un año, quizás un poquito más, pero se va a regresar y el efecto va a ser muy negativo. Entonces, sí se puede, pero háganlo bien.
Sí, yo estuve viviendo en Canadá, me reclamaron de Canadá, viví con visa de trabajo, con todo, y la verdad es que la calidad de vida es maravillosa y las leyes están hechas para migrantes en Canadá, como dice, siempre y cuando lo hagas bien, ¿no? Es un gran país que recibe migración y que necesita migración y que está formado por migrantes. Simplemente hay que ver muy bien cuáles son las alternativas migratorias y hay que hacerlo bien. De verdad no es buena idea venirse como turista y quedarse en Canadá. O no es buena idea argumentar necesidades de refugio y asilo para poder venir acá. No, hay formas establecidas, se puede, es un procedimiento, toma tiempo, frecuentemente hace falta la ayuda de algún abogado en Canadá serio, o bien que una empresa los contrate, y si una empresa los contrata, esa empresa se ocupa del trámite migratorio. Y como te digo, no solamente estoy hablando de una categoría de trabajo, va desde no calificado hasta calificado. Embajador, pues el tiempo se nos pasó como siempre contigo. Es una delicia estar charlando. La próxima vez ojalá sea en vivo y a todo color con un buen vino o un buen café. Nos vemos aquí en Ottawa. ¿Mandé? Nos vemos aquí en Ottawa. Será un gusto, será un gusto. La verdad es que charlar contigo de manera presencial también siempre ha sido una delicia. Te considero uno de los mejores embajadores y representantes de México en el mundo. No nada más por tu carisma, sino por tu trabajo. Me consta que eres un embajador no de escritorio, eres un embajador demasiado proactivo, abridor de puertas. Te agradezco, Jorge. Y bueno, pues para cerrar, embajador Juan José Gómez Camacho, ¿algún mensaje que le quieras dar a los mexicanos y a los jóvenes, a los papás? Hoy hay mucho temor también en México, no es exclusivo de México, está ocurriendo en todo el mundo, la pérdida de empleos, la desaceleración, hay muchos temores, pero escucharte personalmente me da tranquilidad, me da esperanza saber que hay y existen oportunidades para quien quiere trabajar, para quien quiere buscar y encuentra. ¿Algún mensaje de cierre, embajador? Que le echen ganas, que nadie pierda el entusiasmo, que nadie pierda la energía y sobre todo los jóvenes. Para los jóvenes esta es una etapa, para todos nosotros es una etapa compleja, es un momento difícil para México y para todos, pero los jóvenes, si bien por un lado enfrentan este escenario que se ve, que se antoja difícil, al mismo tiempo es uno, no soy profeta, pero se los digo con total convicción, es uno que va a generar enormes oportunidades. Enormes oportunidades. Claro, aprovechar oportunidades demanda disposición a trabajar mucho, a prepararse mucho, a esforzarse mucho y también a creer mucho en México. Yo creo mucho en México, si no, no haría lo que hago y lo que he hecho toda mi vida. Yo creo que México está entrando en una etapa muy prometedora, pero requiere de la sociedad, requiere del trabajo de todos. El gobierno solo no puede hacer o deshacer o cambiar o mejorar las cosas. Al final del día, el gobierno pone la mesa, pero quienes tienen que aprovecharla somos los mexicanos. Entonces, no bajen la guardia, no se desinflen, échenle ganas, que vienen etapas complejas, pero sumamente interesantes y llenas de oportunidades. Embajador Juan José Gómez Camacho, muchísimas gracias, embajador de México en Canadá. Ha sido un gusto tenerte esta mañana con nosotros. De verdad, con mucho cariño, te mando un fuerte, fuerte abrazo a la distancia, a la sana distancia, para ti, para tu familia. Y de verdad estoy y estamos muchísimos orgullosos de tu trabajo y de cada... Te agradezco, Jorge. Gracias, un abrazote. Otro para ti, gracias. Gracias por la invitación. Con mucho gusto. Y bueno, pues a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos permitido estar con ustedes esta mañana.
hemos logrado una charla con una persona maravillosa, con una persona que sabe hacer las cosas, que sabe ponerle el corazón y nos lleva a México en la piel, como dice la canción, y nos lleva a México en el lugar que está. Estamos empezando la semana, báñense, arréglense, ánimo, señoras, dense una pintadita, una arregladita, hombres, rasúrense, no se queden fodongos, no anden en calzones, porque si no mandamos una mala señal a la familia de que estamos de vacaciones, seguimos en contingencia, seguimos confinados, pero eso no quita el hecho de que seamos productivos y sigamos echándole muchísimas ganas. Les mando un abrazo, que tengan una excelente semana y un gran día. Muchas gracias y estamos transmitiendo todos los días de 8:30 a 9:30. Así es que muchísimas gracias. Que tengan bonito día.